Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Jaque al Alzheimer. El día de hoy vamos a seguir con lo que es el movimiento de las piezas en ajedrez. Recordemos que en el primer video lo que hicimos fue conocer el tablero a detalle, todos los elementos que lo componen. Por acá te voy a dejar una pequeña tarjeta donde puedes ir y revisar ese video y comprender perfectamente todo lo que es el tablero en ajedrez. En el segundo video vamos a recordar que nos enfocamos en lo que es el caballo, el movimiento del caballo, porque es la pieza cuyo movimiento es único. Entonces a veces se hace un poquito complicado aprender el movimiento de esta pieza. Y también aprendimos que tiene un valor numérico como todas las piezas, pero este valor es relativo, ya que realmente lo importante es lo que hacen las piezas dentro del juego. Ahora bien, vamos rápidamente a repasar cómo es que se arman las piezas en el tablero. Comenzamos por las torres, que se colocan en las esquinas de los tableros, cada una en su respectiva columna, la columna A y la columna H. Luego tenemos los caballos en las columnas B y G, seguidamente de los alfiles, uno en la columna C y otro en la columna F. Fíjense que uno está en una casilla negra y en una casilla blanca. Esto es importante en el caso de los alfiles. En los casos de las demás piezas es irrelevante, pero en el caso de los alfiles sí es importante conocer que vamos a tener uno en una casilla negra y en una casilla blanca. Ya les voy a explicar por qué. Tenemos que la dama se ubica en la columna D y el rey en la columna E. Ahora, hay que recordar que si por ejemplo jugamos una partida de ajedrez en un tablero que no tenga coordenadas, para poder armarlo correctamente debemos recordar que siempre tenemos que tener la casilla blanca a nuestra mano derecha. Y luego recordar que la dama blanca se coloca en el cuadro blanco o en el cuadro de su mismo color. Igual la casilla negra, es decir, dama blanca en cuadro blanco y dama negra en cuadro negro. Y por último, tenemos acá los peones en la segunda fila. Son 8 peones que se encuentran siempre en la segunda fila. Bien, vamos a comenzar entonces con el movimiento del alfil. Muy importante, en este caso vamos a estar trabajando con este alfil de casillas blancas. Entonces vamos a aprender que el alfil se le asigna un valor de 3 puntos, al igual que el caballo. Sí, ambas piezas valen 3 puntos, un valor numérico relativo. Pero es importante conocerlo para saber que se le asigna este valor por el movimiento que tengan dentro del juego. Fíjense, el alfil se encuentra en la casilla de 5, igual que en el ejemplo anterior del caballo. Recordemos que el caballo desde esta casilla se podía mover 8 casillas. Veamos el alfil. Vamos a empezar conociendo que el alfil se mueve por todas las diagonales. Estas son las diagonales. Como es un alfil de casilla blanca, se va a mover solo por las diagonales blancas. Es decir, estas son las diagonales que tiene a su disposición el alfil. Y se va a mover una diagonal a la vez. Quiere decir que el alfil, si yo lo tengo en esta casilla D5, no lo voy a poder mover, por ejemplo, a la casilla D1 de un solo golpe. Es decir, no voy a poder hacer esto. No. Primero lo tengo que llevar a una casilla como esta que es F3 para luego llevarlo a esta casilla. Bien. Ahora vamos a contar las casillas que tiene disponibles el alfil desde la casilla D5 y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 casillas disponibles desde esta casilla. Recordemos que el caballo tenía 8 casillas. Quiere decir que el alfil tiene casi el doble, ¿sí?, de casillas que el caballo. Vamos a colocar al alfil en una casilla lateral, por ejemplo la casilla A5. Veamos cuántas casillas tiene disponible el alfil desde esta casilla. Contamos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas. Y recordemos que el caballo tenía disponible solo 4 desde una casilla lateral. Nuevamente el alfil tiene casi el doble de casillas que el caballo. Y por último vamos a poner el alfil en una casilla esquinada o en toda la esquina del tablero. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas disponibles, mientras que sabemos que las casillas en las esquinas son las peores casillas del caballo, donde solamente tienen 2 casillas a su disposición. Bien, entonces tenemos a este alfil que es de casillas blancas. Y pues básicamente un alfil en las casillas negras sería lo mismo. Solamente se puede mover por las diagonales de color negro
siguiendo las mismas reglas. Una diagonal a la vez y solo por las casillas negras. Ojo, muy importante. Fíjense que todas las piezas pueden retroceder en ajedrez menos el peón. Bien, así que el alfil también es una pieza que puede moverse hacia atrás o hacia adelante y capturar de la misma forma. Recordemos, el caballo también captura cómo se mueve, el alfil igual, captura de la misma manera, pero no puede saltar por encima de otras piezas. Entonces es aquí donde comprendemos por qué se le asigna el mismo valor que el caballo. Observemos la siguiente posición, la posición inicial. Vamos a ver que si yo quiero sacar un alfil en mi primera jugada, esto es imposible. Para yo poder sacar un alfil, tengo que necesariamente mover uno de estos dos peones, ¿sí? En el caso de mi alfil blanco, el peón de E o el peón de G, para yo poder ahora sí liberar mi alfil, ¿sí? Ahora, vamos a ver el caballo. El caballo no tiene este problema. Yo, si quiero en la primera jugada, puedo hacer la jugada de sacar el caballo a la casilla F3. De hecho, es una jugada muy empleada a nivel mundial. Es una de las primeras jugadas que se hace a nivel mundial y a nivel de los grandes jugadores. Entonces, digamos que es por esto que compensa y se le asigna el mismo puntaje al caballo y al alfil. Porque aunque el alfil tiene un poco más de movilidad y tiene más casillas disponibles en la mayoría de los casos, el caballo es la única pieza que puede saltar por encima de otras piezas. Y además capturar de la misma manera. Muy bien. Vamos ahora con la torre. La torre es una de las llamadas piezas pesadas en ajedrez, porque es una de las piezas más fuertes junto con la dama. A la torre se le da un valor de 5 puntos y su movimiento es muy sencillo de aprender. Simplemente debemos saber que ella se mueve por las columnas y por las filas del tablero. Es decir, se mueve por todas las columnas. En este caso tenemos la torre en la misma casilla D5. Se mueve por toda la columna D y por toda la fila 5. Ojo, una columna o una fila a la vez. Quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero llevar mi torre a la casilla H8, no puedo hacerlo de un solo golpe, ¿sí? No puedo agarrar la torre y hacer esto de una sola jugada, no. Tengo que primero llevarla a la casilla de acá, o casilla H5, y luego sí, llevarla a la casilla H8, ¿bien? Entonces, solo columnas y filas. Y por supuesto, captura de la misma manera. Si hay una pieza rival, yo la puedo capturar. Mientras que si hay una pieza de mi mismo color, no puede saltar. Esta facultad es solo del caballo. Entonces, la torre vale 5 puntos. Se mueve por las filas, por las columnas. Igualmente puede retroceder y avanzar. Y come o captura de la misma manera como se mueve. Vamos con otra pieza. Vamos con la pieza más poderosa del juego del ajedrez, que es la dama. Bien. La dama vale o se le asigna un valor de 9 puntos en ajedrez. ¿Por qué? Porque la dama básicamente es una combinación entre la torre y el alfil. Es decir, la dama se puede mover por las columnas, por las filas y también se puede mover por todas las diagonales. Bien, y no tiene la limitante de un alfil. ¿En qué sentido? Bueno, que la dama simplemente, si está en una casilla blanca, se puede mover por todas las diagonales blancas, pero ella tranquilamente puede pasar para una casilla negra y se va a poder mover por todas las diagonales de color negro. Entonces es la pieza más poderosa que existe en el juego del ajedrez y se le asigna un valor de 9 puntos. Veamos. El alfil, recordemos que del centro del tablero se podía mover 13 casillas, desde un costado se pueden mover 7 y desde una esquina se puede mover 7 igual, 7 casillas. La torre, vamos a ver la torre. La torre desde el centro del tablero se puede mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 casillas desde el centro del tablero. Lo mismo sucede si lo pongo en un costado. Ella se va a poder mover 14 casillas. 3 para acá, 4 para acá, son 7 y 7 por toda la fila. E igualmente si la pongo en una esquina, son 7 casillas hacia acá, hacia la fila, y 7 casillas por la columna. Por eso es una de las piezas más fuertes. Ahora, en el caso de la dama, puede moverse la suma de las casillas de la torre más las del alfil.
Serían 14 de la torre más 13 del alfil son 27. Si la pongo en un costado, nuevamente, 14 de la torre más 7 del alfil son 21. Y si la pongo en una esquina, igual, 14 de la torre y 7 del alfil son 21 casillas. Es decir, casi que triplica, o en algunos casos, más aún a otras piezas, como por ejemplo el caballo. El caballo es demasiado lo que se puede mover la dama diferente al caballo. Pero la dama, digamos que no puede hacer algo, que es moverse precisamente como el caballo. El caballo es la única pieza que se puede mover en él y puede saltar sobre otras piezas. Entonces, aunque la dama es la pieza más importante del juego, no puede realizar la misma acción que realiza el caballo. En resumen, entonces, la dama vale 9 puntos, se mueve por las columnas, se mueve por las filas, se mueve por las diagonales, captura de la misma forma y es una de las piezas o es la pieza más poderosa del ajedrez. Vamos con el rey. El rey es la pieza más importante del juego. Ojo, no es la más poderosa, este título lo tiene la dama. En el caso del rey es la más importante porque cuando yo juego una partida a mí me pueden capturar todas las piezas excepto el rey. El rey no me lo pueden capturar. Al rey me le dan jaque o me le dan jaque mate, que lo veremos más adelante. Entonces, siendo el más importante, irónicamente es uno de los que tiene menos movilidad. Es una pieza cuyo movimiento es muy sencillo de aprender, porque solo se mueve una casilla a la vez. Es decir, si yo tengo el rey en la casilla D5 nuevamente, simplemente me voy a poder mover a cualquier lado, pero una sola casilla. Me voy a poder mover acá, 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 a todas estas casillas, pero que están a una casilla de distancia. Es decir, tengo 8 casillas disponibles, pero solo hasta allí me puedo mover. Entonces su movimiento es muy corto, muy reducido. Y es una pieza que tiende a que la defiendan todo el juego prácticamente. Es la pieza que nosotros debemos estar defendiendo. Solo se hace fuerte normalmente en los finales cuando ya hay muy pocas piezas sobre el tablero. De resto es una pieza que tiene que estar constantemente defendida y apoyada por piezas de su mismo color. Bien. El rey no tiene valor numérico, su valor es infinito. Por lo que le digo, a mí me pueden capturar cualquier pieza en ajedrez excepto el rey. Cuando a mí me le dan jaque mate al rey, la partida termina. A mí me pueden quitar la dama, las torres, los caballos, los alfiles, los peones, que la partida puede continuar. Pero si me le dan jaque mate al rey, automáticamente la partida se acaba. Entonces es una pieza cuyo valor es infinito. No tiene un valor numérico, su valor es infinito. E igualmente captura como se mueve, al igual que todas las piezas que hemos visto. Igual que su movimiento, captura. Es decir, si tengo una pieza rival cerca de él y no está defendida, yo me la puedo comer. Y por último, vamos a ver el movimiento del peón. Dejamos al peón de último, ¿por qué? Porque es el único caso en que el peón no captura como se mueve. Es el único caso diferente. Todas las piezas capturan a las demás como se mueven, en el caso del peón no. El movimiento del peón es bastante sencillo. Cuando el peón está en su casilla inicial, él tiene la facultad de moverse 2 casillas hacia adelante o si quiere moverse solo una. Bien, pero es la única oportunidad donde tiene la facultad de hacer 2 movimientos de frente. Ya luego de que hace un movimiento, solo se puede mover de a una casilla. Ya no puede moverse 2 casillas. Igualmente, si hace 2 jugadas en la primera jugada, de allí en adelante solo puede hacer un movimiento hacia el frente. Ahora, ¿por qué el caso del peón es especial en la captura? Porque el peón no captura como se mueve. Quiere decir, si yo me muevo un peón aquí y mi rival mueve un peón acá, yo no puedo capturar este peón. No se puede. Esa jugada es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peón captura es de forma diagonal, pero de a una casilla. Es decir, se mueve acá para capturar como el alfil, pero solo una casilla de distancia. ¿Bien? Acá es imposible capturar de frente. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que el blanco mueva otro peón y el negro hace la siguiente jugada.
Ahora sí, este peón puede capturar al peón que se acaba de poner diagonal a una casilla de distancia. Y simplemente capturo al peón rival. Entonces, por eso dejamos al peón de último. Porque su movimiento es diferente en el caso de la captura. Fíjense que el movimiento como tal es muy sencillo. Simplemente puede avanzar una o puede avanzar dos casillas en su primera jugada. Después de eso, solo puede avanzar una casilla. Ya no se puede avanzar dos. Pero captura de manera diagonal a una casilla de distancia. Quiere decir, aquí el peón todavía no puede capturar a este porque está muy lejos. Pero si el rival se mueve acá, me queda una casilla de distancia y yo la puedo capturar al igual que este me captura. Entonces es simplemente un caso especial. Y al peón también se le asigna un valor numérico que es de un punto. Eso no quiere decir que el peón no sea importante, sino que si nos damos cuenta, pues el peoncito, su movimiento es muy sencillo y son piezas que no se les tiende a dar la importancia que en algunos casos realmente tienen. Entonces se le asigna un puntico, pero también son muy importantes en las partidas de ajedrez. Ya veremos cuando vamos avanzando cómo son de importantes. De hecho, un gran maestro decía que los peones son el alma del ajedrez. Bien amigos, espero que les haya gustado hoy. Terminamos con el movimiento de las piezas. Ya sabemos cómo se mueve el caballo, los alfiles, las torres, la dama, el rey y los peones. En un próximo video estaremos aprendiendo lo que es el jaque mate y otras circunstancias del rey. Además de las famosas jugadas especiales en ajedrez. Bueno, si les gustó el video, espero que le den un like, espero que se suscriban, espero que lo compartan, que puedan aprender y enseñar a otras personas, compartir el video para que otras personas aprendan sobre todo. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos en un próximo video.